Hola, ¿qué tal? Saludos photoshoperos. En este vídeo comenzaremos repasando qué son los grupos de capas en Photoshop y a partir de ahí veremos 7 motivos por los cuales podría interesarte utilizar grupos de capas más allá del propósito evidente que tienen, que es organizar las capas. Antes de empezar, quiero aclarar que doy por hecho que conocemos los conceptos básicos de Photoshop, porque si no, tendría que explicarlo todo con detalle y es imposible. Voy a intentar ir ligerito o si no, se nos hace de día. Bueno, vamos allá, que tenemos un montón de cosas súper interesantes que ver. Primero de todo, vamos a recordar qué son los grupos de capas en Photoshop. El concepto es muy simple, se trata de agrupar varias capas dentro de una carpetita que es el grupo. Por ejemplo, en este caso, todas estas capas forman este elemento de ahí, por tanto no estaría mal agruparlas en un grupo. Para ello selecciono todas las capas que quiero meter en el grupo y ahora puedo pulsar Control G para meterlas en un grupo o Control mayúsculas G, comando Shift G en Mac para deshacer el grupo, o bien puedo arrastrarlas a la carpeta o simplemente también podría pulsar el icono de la carpeta. Como veis, hay distintas formas de meterlas en un grupo. Y una vez están dentro del grupo, puedo controlar su visibilidad con un solo icono del ojito, este de aquí, o por supuesto desplegar el grupo y ver individualmente cada uno de los elementos. También podría crear subgrupos aquí dentro, por ejemplo estas, y organizarlo en definitiva como me venga bien. Por tanto, como veis, la funcionalidad principal de los grupos es organizativa, pero como veremos a continuación, crear grupos nos da acceso a características más avanzadas o a ciertos trucos que nos pueden venir súper bien en nuestros trabajos de edición. Así que a continuación veremos algunas de esas características extra. La primera ventaja de los grupos que quiero comentar es que permiten aplicar una misma máscara a varias capas. Por ejemplo, en este caso tengo ya preparada esta selección del skater y la voy a utilizar para crear una capa de curvas, aplico este ajuste, y ahora para aplicar otra capa con la misma selección hago control clic en Windows, comando clic en Mac para cargar la selección y creo una capa, yo que sé, de tono saturación y así las que sea. Puede que más adelante me dé cuenta de que la máscara no está bien hecha, con lo cual tendré que arreglarla en todas las máscaras o bueno, arreglarla en una y copiarla a las demás. Pero en general, si varias capas van a compartir una misma máscara, es más práctico meterlas en un grupo y ponerle la máscara al grupo. En este caso, por ejemplo, lo que puedo hacer es seleccionarlas, meterlas en un grupo, abro el grupo, quito esta máscara que está repetida, no me hace falta, y ahora esta máscara la arrastro al grupo, o podría habérsela puesto ya directamente desde el principio al grupo. Y de esta forma, con una sola máscara, controlo todas las capas de ajuste o de píxeles o de lo que sean que estén dentro del grupo. Acabamos de ver que con los grupos de capas podemos aplicar una misma máscara a varias capas, pero también podemos hacer lo contrario, aplicar varias máscaras a una misma capa. Por ejemplo, en este caso, tengo esta capa de aquí que lleva puesta esta máscara. Imaginaos que esta máscara me ha costado un montón hacerla. Bueno, ahora voy a aplicar alguna modificación en esta máscara por el motivo que sea, quizá para integrar algún elemento que pasa por delante o para ponerle una gradación, que de hecho es lo que voy a hacer. Pinto un degradado en la máscara y voy mirando a ver cómo queda. ¿Qué ocurre? Que si grabo este documento y luego lo abro y no me gusta el degradado que he puesto, no puedo recuperar la máscara original, tendría que volverla a hacer. Podría haberla guardado en la paleta canales, pero supongamos que yo no voy guardando todas las máscaras. Si hago Alt-clic, Opción-clic en la máscara, veo que ya no tengo la máscara original. Tiene esta modificación que en principio es irreversible. En este caso sí que es reversible porque todavía puedo deshacer y podemos ver una forma alternativa que encuentro que es mucho más práctica. Se trata de meter esta capa en un grupo. El grupo únicamente contiene esta capa, con lo cual organizativamente no hace nada, pero me proporciona la ventaja de que ahora puedo venir al grupo y ponerle una máscara de capa y de este modo puedo aplicar la gradación en esta segunda máscara sin afectar a la máscara original. De hecho, puedo hacer mayúsculas clic aquí para ver el antes-después y si no me gustara lo que he hecho, tengo separada la máscara original de la máscara del degradado o de lo que sea. Si no me convence, como digo, pues lo puedo rellenar de blanco y puedo volver a empezar sin afectar a la máscara original. Incluso podría meterlo en un grupo otra vez y de esta forma disponer de una tercera máscara. Esto normalmente no hace falta, pero tener estas dos máscaras independientes sí que es súper útil. Igual que podemos poner una misma máscara a varias capas, podemos hacer lo mismo con los estilos de capa. Por ejemplo, en este caso tengo estas dos capas.
voy a venir a esta primera de texto y con doble clic aquí le pongo un efecto de resplandor exterior. Le voy a aumentar la opacidad para que se vea muy claro. Ahora este resplandor exterior lo copio con la tecla Alt pulsada a esta otra capa porque quiero aplicarlo con los mismos parámetros. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si ahora quiero modificar este efecto, tendría que modificarlo individualmente. Bueno, como ya habréis imaginado, lo que puedo hacer, voy a deshacer, es meter estas dos capas en un grupo, pulso Control G, Comando G, y haciendo doble clic aquí, aplicar el estilo de capa al grupo, con lo cual se aplica automáticamente a las dos capas. Aquí hay que hacer un pequeño matiz y es que si las capas que están dentro se superponen, si estuviera la una encima de la otra, el estilo de capa se aplica a la combinación de las dos, lo cual a veces puede ser una ventaja o un inconveniente, pero hay que tenerlo en cuenta. Por lo demás, es mucho más fácil manejar un único estilo de capa en un grupo que 50 estilos de capa en 50 capas diferentes, siempre y cuando queramos utilizar evidentemente el mismo estilo y los mismos parámetros. Otra ventaja de los grupos es que pueden utilizarse como máscara de recorte de otras capas. Si no sabéis qué es una máscara de recorte, podéis ver este vídeo que publiqué hace poco en el canal. Demostración práctica. Tenemos aquí de nuevo a nuestro amigo el skater, al cual le he puesto un monopatín diferente y un fondo distinto. Bueno, en este caso el fondo tiene mucho ruido. De hecho, lo he aplicado yo a propósito aquí para que se note más el problema, ¿no? Entonces yo ahora querría aplicarle también ruido al skater y al monopatín, pero tendría que aplicarlo dos veces, es decir, voy a utilizar esta misma capa de ruido, la llevo aquí arriba y cierro esto para que no líe, y ahora vendría a la capa de ruido y con botón derecho le diría crear máscara de recorte, con lo cual ahora tengo el mismo ruido en el skater, pero no en el monopatín. Tendría que duplicar la capa y volverla a aplicar al monopatín. Ya os imagináis cuál es la solución. Bueno, primero de todo voy a quitar esta máscara de recorte y ahora meto las dos capas en un grupo haciendo clic en el icono de la carpeta y ahora vengo aquí, botón derecho, crear máscara de recorte y estoy utilizando el grupo como máscara de recorte. Como veis, la textura, ruido, lo que sea que yo tengo aquí, solo se ve dentro del grupo. Por cierto, por si os lo preguntáis, lo que no se puede hacer es lo contrario, es decir, utilizar algo como máscara de recorte de un grupo. Hoy por hoy no se puede utilizar un grupo de esta forma, pero al revés, como acabamos de ver, sí. El siguiente truco me lo señaló un seguidor del canal, FonOnLabs, en un comentario que me dejó en otro vídeo, así que gracias FonOnLabs por el comentario. Se trata de cómo utilizar un estilo de capa como máscara de recorte de otra capa. Por ejemplo, en este caso, vengo a la capa texto, le aplico un estilo de capa, por ejemplo, trazo, acepto, le bajo el relleno, con lo cual me quedo únicamente con el trazo, y ahora cuando creo una capa encima y pinto en ella, por ejemplo, unas líneas de color rojo, debería ser capaz de utilizar este estilo de capa como máscara de recorte de estos trazos rojos, para lo cual haría botón derecho, crear máscara de recorte. Sin embargo, no funciona. Voy a volver al estado original del documento para hacerlo esta vez con un grupo. He de decir que no sé por qué motivo tengo que hacerlo desde el principio con un grupo, porque si hago lo que he hecho y ahora intento corregirlo, no funciona. Una cosa un poco extraña. Me parece que aquí hay algún tipo de fallo de Photoshop. Pero bueno, si lo hago desde un principio, creo la capa encima, vengo a texto, doble clic, le aplico el trazo, acepto, bueno, lo mismo, pero empezando desde el principio y con la capa ya creada. Ahora esto lo meto en un grupo con Control G, Comando G, vengo a capa 1, pinto de rojo, y ahora cuando haga botón derecho aquí crear máscara de recorte, sí que me utiliza el estilo de capa como máscara de recorte. Pero repito que esto muchas veces no funciona si no lo haces en una secuencia específica, pero vamos, que aparentemente es posible. Aquí tengo este fondo, este personaje y una serie de capas de ajuste que intentan integrar lo mejor posible el color de este personaje en este fondo, pero evidentemente las capas de ajuste utilizan esta capa como máscara de recorte para no afectar a todo el documento. Para que se vea más claro, voy a añadir una capa de ajuste de blanco y negro como máscara de recorte para que veáis que solamente afecta a la capa del personaje, ¿de acuerdo? Bien, como todo esto viene a ser un bloque, el personaje y sus capas de ajuste, sería buena idea meterlo todo en un grupo, que es lo que voy a hacer. Vengo aquí, selecciono todas las capas adecuadas y hago clic en el icono de la carpetita. Esto tiene una ventaja que es la que quiero comentar en este apartado del vídeo, que es que si todas las capas de ajuste están dentro de un grupo y pongo el modo de fusión del grupo en normal,
no necesito utilizar máscara de recorte. Primero lo demuestro y luego os explico el porqué. Voy a venir a la capa de ajuste que está más abajo y quito la máscara de recorte, con lo cual se me quitarán todas las máscaras de recorte. Como veis ahora, afectan a todo el documento. Pero si ahora vengo al grupo que está en el modo pass-through, ahora explicaré qué es, y lo cambio a normal, ahora de nuevo estas capas de ajuste están afectando solamente al contenido de esta capa, a este personaje. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, os lo explico. Por defecto los grupos están en el modo de fusión pass-through. Este modo solo existe para los grupos. El modo pass-through lo que hace en realidad es no hacer nada, es decir, se inhibe de la fusión. Cuando un grupo está en pass-through es como si las capas, a efectos de fusión, no estuvieran dentro de un grupo. Pero en el momento en que a un grupo le pones un modo de fusión, aunque sea normal, vamos a considerar el caso del modo de fusión normal, la cosa funciona de otro modo y lo que hará Photoshop será, primero, calcular todo lo que está dentro del grupo, ignorando lo demás, y una vez tenga calculado lo que está dentro del grupo, ya lo fusionará con el resto del documento. Por ejemplo, en este caso, si yo vengo al grupo y lo pongo en el modo normal, lo que estoy haciendo es que Photoshop primero calcule esto, solamente lo que está dentro del grupo, sin el fondo, con lo cual está limitado, como si fuera una máscara de recorte, por el contenido de esta capa. Y una vez lo ha calculado, lo fusiona ya con el resto del documento, pero ya no afectan las capas de ajuste. Sé que la explicación igual suena un poco confusa y si queréis que os diga la verdad, tampoco es que esto sea una barbaridad de útil, pero bueno, es otra posible ventaja que tiene el uso de grupos en Photoshop. Por último, vamos a ver cómo los grupos de capas facilitan el centrado o alineación de varios elementos en bloque. En este caso, por ejemplo, tengo un fondo y luego varias capas, un logotipo, un texto, una línea y otra línea, que forman este elemento, este bloque. Si yo quiero centrarlo, seleccionaría todas las capas, le daría a seleccionar todo para indicar que la referencia respecto a la cual quiero centrar es todo el lienzo y con la herramienta mover vendría aquí a hacer clic en los iconos de centrado o el que me interese. Pero ¿qué pasa? Que cuando hago clic aquí se me apelotona todo en el centro y cuando hago clic aquí pues lo mismo. Bueno, deshacer. Si todo esto lo meto en un grupo y ahora hago lo mismo, veréis que la operación de centrado sí que se realiza correctamente. Bueno, genial. Igual está mal que lo diga yo, pero creo que ha quedado otro vídeo extraordinario. Esto tiene que pasar a la posteridad por fuerza, aunque os pido vuestra ayuda en forma de like para asegurarnos de ello si es que os ha parecido interesante el vídeo. Bromas aparte, podríamos ver algún truco más o ventaja más del uso de grupos en Photoshop, pero creo que con estos hay más que suficiente. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, un saludo y me despido hasta la próxima ocasión.